Shem Hashem, Naseh Ben Asliach, Rabotai, Beamorai. Vamos a seguir con nuestro shiur referente al pacto que hizo Akadosh Baruj Hu con Am Israel. El pacto que hizo Hashem Yitbaraj con Israel, con una nación única, no por ser más que los demás en ningún sentido, sino que el creador del universo le plació hacerlo así. Le plació hacerlo con la nación que dijo Naaseh Benishma. Y nos estamos basando referente a una pregunta que me hicieron la semana pasada, que qué significaba el pacto que hizo Hashem o la visión que tuvo el profeta Yirmiyahu, que esa visión que él tuvo cuando dice que vendrá un tiempo, vendrá un día, vendrá un momento en el cual Hashem hará un pacto con la casa de Israel, con la casa de Yehudá, no como el pacto que hice con sus padres, sino un pacto nuevo, un Brit Hadashah. ¿A qué se refiere eso? Y Baruch Hashem hemos estado desarrollando, ya este es el tercer video de esta conferencia que estamos dando para esclarecer a qué se está refiriendo. Estuvimos estudiando también y traímos a acotación varios Rabanim, varios Mefarshim. Trajimos al Maharal de Praga, trajimos a Nachmanides, al Ramban, etcétera. Cómo ellos ven lo que es o lo que tuvo esta visión el profeta Yirmiyahu. Y tenemos que nosotros saber algo muy interesante y interesante a la vez, quizás para algunos, para otros menos interesante, pero algo relevante es que lo que tuvo Yirmiyahu fue una profecía, pero fue una visión. No una profecía per se, como la tuvo Moshe Rabenu, porque enseñan nuestros Jajamim, e incluso está escrito en la Torá, que el único que vio cara a cara a Hashem fue Moshe Rabenu. Y esto nos llevaría a nosotros también a hacer otro estudio más profundo, que a qué se refirió cuando dice que vio cara a cara, habló cara a cara con Hashem, si Hashem no tiene cara, Hashem no tiene rostro, no tiene cuerpo alguno, etcétera. Pero eso llevaría a otro estudio, el cual no vamos a hablar de eso hoy. Pero de algo estamos seguros que Moshe Rabenu tuvo un encuentro personal con el creador del universo, y eso lo vimos en la parashá anterior, en la parashá Vaikra, que habla de ese acercamiento que Hashem tuvo con Moshe cuando lo llamó al Mishkan, cuando lo llamó a ese Kadosh HaKedoshim, al lugar santo entre los santos. Rabotai, hoy dijimos que íbamos a estudiar el Brit Sinaí, el pacto del Sinaí, para poder comprender la profecía de la visión significa que lo que vio sí o sí va a acontecer, seguramente que va a acontecer, seguramente que sí, pero no es como enseñan otros o como enseñan algunos teólogos que dicen que el pacto es un pacto nuevo. Vamos a ver a qué se refiere la palabra Brit Hadash. Brit Hadash, vamos a ver qué se refiere específicamente Hadash en ese sentido. Y ahí vamos a empezar ya a armar otra parte de este gran rompecabezas que tenemos delante de nuestros ojos. Cuando digo rompecabezas, imagínense esas figuritas que nosotros armábamos cuando estábamos pequeños y empezamos a armarlos y ya teníamos una convicción, teníamos una claridad de la imagen que teníamos. Nahom, a eso me estoy refiriendo. Alguien me escribió ahí en hebreo, Torah Shabbat, etcétera, etcétera, pero irrelevante, irrelevante. Entonces, en este Brit Sinaí, en este fundamento absoluto, que habla Shemot Rabbah 33.1, que lo trae a cotación el Maharal de Praga para enseñarnos con este Midrash a qué se está refiriendo el profeta
Irmiyahu, y el cual me tomo la libertad y el permiso de ustedes para volverlo a leer, dice de la siguiente manera: os he vendido mi Torá, por así decirlo. Yo mismo fui vendido con ella. Parábola de un rey que tenía una hija única. Vino otro rey y la tomó como esposa. Cuando quiso regresar a su tierra llevándose a su esposa, el primer rey le dijo: la hija que te he dado es única. Separarme de ella no puedo. No puedo decirte que no te la lleves, pues es tu esposa, se ha casado contigo. Shalom, Elisheba, Richard, a todos los que se unen. Entonces dice: la hija que te he dado es única, separarme de ella no puedo, ni puedo decirte que no te la lleves, pues es tu esposa. Pero hazme este favor: donde quiera que vayas, hazme un pequeño aposento para que more junto a vosotros, para que more junto a ustedes. Así dijo Akadosh Baruj Hu a Israel en Matán Torah: os he dado la Torah, separarme de ella no puedo, le dijo Hashem a aquel al Israel, ni puedo decirles que no la tomen, porque ustedes dijeron a Seven Ishma, sino que donde quiera que ustedes se encuentren, donde quiera que ustedes vayan, háganme una morada para que more, valga la redundancia, en medio de vosotros, en medio de ustedes, como está escrito, y harán para mí un santuario y habitaré en medio de ellos, como está escrito en Shemot 25:8. Les recuerdo una vez más que este Midrash que toma el Maharal de Praga está basado en Shemot 25:8 del Sefer Torah, del Humash. Pero este Midrash se encuentra en Shemot Rabbah 33:1. Le doy la fuente porque hay personas que les gusta profundizar, investigar y no dejarse llevar por lo que pueda decir cualquier persona, en este caso por lo que diga yo. Ahora bien, ¿cuál es el análisis? Este Midrash establece la base ontológica del Brit. Una vez más recuerdo que cuando estamos hablando de ontológico, estamos hablando de Israel, estamos hablando de Hashem, la Torá e Israel. Consecuentemente, la Torá no es un objeto separable de Akadosh Baruj Hu, sino que su entrega implica la presencia misma de la Shekinah. Es decir, cuando Hashem entregó la Torá en el Har Sinaí a aquel de Israel, él estaba también entregando la Shekinah, su presencia divina. Ya conté anteriormente, ya estudiamos anteriormente que cuando Kelal Israel recibió la Torá, en ese día tan sublime, en ese día tan apoteósico que incluso todo el mundo quedó en silencio, todo el mundo cayó, es decir, guardó silencio a ese acontecimiento que estaba ocurriendo. Lamentablemente, Am Israel cayó antes de recibir la Torá, cayó en lo que se llama la transgresión del becerro de oro. Y nos dice el Midrash que vinieron los malajim en el momento de Matán Torá, se colocó sobre las 600.000 almas una corona. Pero vinieron dos ángeles y colocaron sobre cada cabeza de Am Israel una corona, pero al cometer la transgresión, le fue quitada. Ahora, esta Shekinah también, que había estado con ellos en ese momento tan especial, la Shekinah se había retirado. Hay una discusión referente a este tema, si se quedó, si se retiró, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo y lo que nos llama la atención a nosotros es que el Midrash que leímos anteriormente establece la base ontológica del Brit en el Sinaí, lo cual nos enseña que la Torá no es un objeto separable de Hashem Yitbará, sino que su entrega implica la presencia misma de la Shekinah. Es decir, la relación indisoluble, el nuevo pacto, consecuentemente, no puede implicar separación entre Hashem, no puede significar separación porque Hashem mismo está vendido con la Torá. Eso es lo que dicen nuestros Jajamim, es lo que dicen los Mefarshim referente a este acontecimiento que nosotros estamos viendo. Ahora, la famosa tensión
entre Naaseh Benishma, que nosotros vemos, es decir, en ese acontecimiento apoteósico que el Al Israel dijo Naaseh Benishma, haremos y entenderemos, se puede también traducir o se puede decir también que es una aceptación voluntaria. Consecuentemente, esto resuelve históricamente que la Torá fue dada para que el Al Israel por la condición que ellos dijeron Naaseh Benishma. Vamos a ver un poco más. Dice Shemot 19:17, y se situaron al pie del monte. Rabí dijo Rab Agdidni Bar Hamá, él enseña que Akadosh Baruj Hu sostuvo el monte Sinaí sobre la cabeza de Kelal Israel y les dijo, si ustedes aceptan hoy la Torá, está bien, pero si no aceptan la Torá, ella será para ustedes sepultura. Es decir, si Kelal Israel no aceptaba la Torá en ese momento, Akadosh Baruj Hu iba a hacer caer el monte Sinaí sobre la cabeza de Kelal Israel. Así enseñan nuestro Mefarshim basado en la Gemara Shabbat 88a, lo cual es una tensión, hubo una tensión entre Naaseh Benishma, una aceptación voluntaria en ese acontecimiento que hubo. Ahora, este pasaje que nos revela a nosotros, Rabotai, Shalom Washington, todo lo mejor para ti. ¿Qué nos enseña este pasaje de Rabotai de la Gemara? Este pasaje refleja la tensión entre coerción y voluntariedad. ¿Por qué coerción y voluntariedad? Porque honestamente, si nosotros vemos el Midrash que nos dice que Hashem levantó el Har Sinaí sobre la cabeza de Kelal Israel, ya ellos aceptaron la Torá por coerción. La aceptaron por coerción, no la aceptaron por voluntariedad propia, no la aceptaron, digámoslo así, de corazón, no la aceptaron con gana, no la aceptaron por libre albedrío. Había una coerción como tal, según nos enseña la Gemara en Masej Shabbat 88a. El Talmud nos sigue diciendo a nosotros, basado en el Midrash Tanjumá, enseña que esa aceptación fue renovada cuando, presten mucha atención a lo que voy a decir. Una vez más lo repito. El episodio que está ocurriendo en el pacto del Sinaí, que tenemos que entender qué ocurrió en el pacto del Sinaí, para poder entender ese pacto o la visión de un nuevo pacto que tiene Yirmiyahu, que le da Hashem a Yirmiyahu, tenemos que entender este primer pacto, o no primer pacto, pero lo digo de una manera pedagógica, ¿ok? No es que hay un primer pacto y después un segundo pacto, en ningún sentido, lo digo de manera pedagógica. Ahora bien, Kelal Israel va a recibir la Torá, ellos se preparan, Hashem Yisbaraj les dice a Kelal Israel que si ellos no aceptan la Torá, Hashem levantó el monte Sinaí y les dijo, si no aceptan la Torá, dejaré caer el monte Sinaí sobre sus cabezas, según como está escrito en la Gemara, Masej Shabbat 88a. Ahora, enseñan los Mefarshim que aquí hubo una coerción, ellos estaban coaccionados para aceptar la Torá y no era del libre albedrío para aceptarla como tal. Pero hay algo sumamente interesante aquí. ¿Y cuál es lo interesante? Nos dice el Midrash Tanjumá que la aceptación de la Torá, de lo que ocurrió en el Har Sinai, esa aceptación de la Torá fue renovada voluntariamente en los días de Purim, en los días de Yemei Ahashverosh, en los días de Ahashverosh. En ese día se recibió la Torá con alegría. Es un estudio profundo que se encuentra en la Megilá Esther. En los comentarios de la Megilá Esther aparece por qué es de esta manera. No lo vamos a estudiar en profundidad, eso no lo vamos a ver en este momento, porque
nos desviaríamos un poco del tema, o mejor dicho, no nos desviaríamos del tema, pero sí profundizaríamos muchísimo más y nos llevaría mucho más tiempo. Consecuentemente, Rabotai, consecuentemente, por favor, si compartan el live, gracias. Aquí tengo a Natán, Nasatán, dice así, Mr. Nasatán. Entonces, Rabotai, estableciendo en los días de Purim, el pacto, el cual es necesario y es el pacto ontológico, pero también asumido existencialmente, porque el Al Israel, cuando lo aceptan ya ahí con toda alegría. Pero también, dentro de esto, nosotros tenemos que ver la universalidad dentro de Israel, de lo cual está inscrito en el Sefer Torah en Devarim 29 y también en la Gemara Nedarim 38a. Repito una vez más, Devarim 29 y Nedarim 38a. No confundan las dos palabras, una es con D y la otra es con N. Ahora, Devarim, que todos conocen en el habla griego, etcétera, como Deuteronomio 29, incluye los presentes, cuando se hizo el pacto, los ausentes y las futuras generaciones. Es decir, el pacto Sinaí, en el pacto del Sinaí, estaban los presentes, estaban los ausentes y también las futuras generaciones. El Midrash confirma todas las almas estuvieron ahí en el Sinaí y enseña el Zohar que las almas de los Gerim Sedek también estaban presentes en ese momento. Ahora, el Talmud, la Gemara, nos dice a nosotros, Masej Nedarim 38a, lo cual viene y va a añadir una dimensión crucial a este pacto. ¿Qué es lo crucial? Traduzco. Dijo Rabbi Yosef bar Hanina, la Torá fue dada inicialmente solo a Moshe y a su descendencia. Como está dicho, escribe para ti. Así está escrito. Escribe para ti. ¿En dónde está escrito? En Shemot 34:27. Es decir, talla para ti, como está escrito en Shemot 34:1. Así como sus residuos de las tablas son tuyos, así también su escritura es tuya. Consecuentemente, Moshe actuó con generosidad y la entregó a Israel. Rabotai, Veamorai. Presten atención, por favor. Una vez más, vuelvo a leerlo, a ver si ustedes captan la esencia de lo que estamos estudiando. Dijo Rabí Yoshei bar Hanina, o Yoshei bar Hanina, la Torá fue dada inicialmente solo a Moshe y a su descendencia. A Moshe y a su descendencia. Como está dicho, escribe para ti. Escribe para ti. ¿Dónde está escrito? En Shemot 34:27. Después dice, talla, o antes de eso dice, talla para ti. Como está escrito en Shemot 34:1. Así entonces como sus residuos, es decir, los residuos de la tabla, son tuyos, así también su escritura es tuya. De manera tal que Moshe actuó con generosidad, con Gesed, y la entregó a Israel. Y sobre él dice el Pasuk, el de buen ojo será bendecido, como está escrito en Mislei, en Proverbios 22:9. Es decir, que la Torá en esencia iba a ser solamente para Moshe y sus descendientes. No iba a ser para todo Israel, sino para los descendientes de Moshe. ¿Me hago entender? ¿Está claro ahora? ¿Barur? ¿Está claro? Iba a ser para Moshe y su descendiente, pero Moshe tuvo Gesed de Am Israel, actuó con generosidad y entregó la Torá a Israel. ¿Se acuerdan cuando él clamó delante de Boreolán para que no borrara, no quitara a Israel como tal? Y le dijo, si quieres bórrame a mí del libro, pero no quites a Israel.
¿Se acuerdan? Ahora bien, ¿cuál es el análisis de esto? Este pasaje de la Torá, Rabotai, e incluso que nos da también Nedarim 38a, es fundamental para comprender que la universalización del pacto a todo Israel fue un acto de Gesed, fue un acto de Gesed de Moshe Rabenu. No fue un cambio de naturaleza del pacto mismo. Consecuentemente, la Shejinah descansa sobre Am Israel en virtud de su conexión con Moshe, quien representa la continuidad ininterrumpida de la revelación en el Har Sinai. Sumamente interesante esto. Aquí escriben: así debemos de ser cuando rompemos o nos alejamos de la Torá para hacer un nuevo pacto como estaba en él. Presten atención. Hay una crisis en esto que estamos diciendo. Hay una crisis del Brit, del pacto, en el contexto del profeta Yirmiyahu. Hay una crisis muy fuerte. ¿Cuál es esa crisis? Vamos a verla. Para comprender el Brit Hadashah, el nuevo pacto, esa visión que tuvo Yirmiyahu, esa visión que él tuvo, es indispensable ubicarlo en su contexto histórico. Consecuentemente, sacar a Yirmiyahu del contexto histórico en el cual estaba viviendo todo Israel, en ese momento, no acertamos en ningún sentido. Tenemos que colocarlo a él dentro del acontecimiento, dentro del contexto histórico del porqué de la visión que Hashem Yitbaraj le transmite a él. Y si no lo hacemos así, entonces esto va a traer una crisis del Brit, de ese Brit Hadashah, que lamentablemente se entiende muy mal dentro de otros contextos. Muchas gracias, Mecorot Latino. Ariel, ¿por qué te asustaste? ¿Qué pasó, Ariel? Rab, Ariel, un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, Rabotai, seguimos. Entonces, para comprender, ya me imagino, para comprender este nuevo pacto, este Brit Hadashah, es indispensable ubicar a Yirmiyahu en su contexto histórico. El contexto histórico es la destrucción del primer templo. Como yesod, como base fundamental, está ahí, dentro de ese contexto histórico, la falta del primer templo. Nahum, Estefanía, Shalom. Consecuentemente, esta destrucción del primer templo nos habla a nosotros de la ruptura del cumplimiento nacional y la crisis espiritual que llevó al Galut a Am Israel. Tenemos que comprender históricamente esto, porque si no lo comprendemos históricamente, Rabotai, estamos estudiando mal los escritos de los profetas. Y por supuesto, las profecías, que son muy complicadas de estudiarlas, porque tenemos que considerar muchos aspectos, no solamente el contexto, sino todo lo que envuelve lo que vamos a analizar, lo que estamos analizando, para saber a qué se está refiriendo. Es como cuando estamos armando ese rompecabezas y nos falta una ficha, no podemos tener claro la imagen del rompecabezas, y mucho menos podemos agarrar una ficha que no va y meterla ahí a la fuerza. Seguramente va a entrar a la fuerza, pero la imagen va a quedar totalmente distorsionada. Yirmiyahu, Rabotai, presten mucha atención. Yirmiyahu no anuncia, nunca jamás, nunca anunció una nueva ley. Nunca anunció una nueva ley, sino una restauración del pacto roto por el pueblo. ¿Cuándo se rompió ese pacto, Rabotai? ¿Cuándo se rompió? Se los dije ayer en el shiur anterior, se rompió apenas ellos iban a recibir la Torá, se rompió con el Eta Egel. Se rompió el pacto ahí.
¿Y cómo sabemos que se rompió? Moshe Rabenu lanzó las tablas, las primeras tablas las lanzó contra el piso. Ahí ya tenemos entonces la pieza que faltaba en el rompecabezas. Y en este acontecimiento histórico que está ocurriendo, la destrucción del primer templo, es porque la falta de la espiritualidad, la falta del cumplimiento nacional, la crisis espiritual que había en Kelal Israel que los llevó al exilio, al Galut. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Una vez más, Irmiyahu no anuncia una nueva ley, sino una restauración del pacto roto por el pueblo, como evidencia en el mismo texto profético que estamos estudiando. El problema no es el pacto en sí. El problema no es que el pacto estaba mal, no es que el pacto era un pacto sangriento, Hasbe Shalom, lo aleinu. No era ese el problema, sino su incumplimiento por parte de Am Israel. El incumplimiento de Am Israel. Y no era porque el pacto no se pudiese cumplir, sino que ya vimos que por el Eta Egel, que fue una transgresión que Hashem difícilmente perdonó. Algunos mefarshim dicen que no perdonó en totalidad. No perdonó en totalidad. Dice que toda esa generación sí murió. Y no solamente porque ellos negaron la tierra de Israel cuando mandaron a los 12 espías, no solamente por eso. Y es mucho más profundo ese estudio, Rabotai, pero dejémoslo hasta aquí. Dice, el problema no es el pacto en sí, sino su incumplimiento por parte de Am Israel, el cual ellos quebrantaron, dice mi pacto, dice el profeta. Y esto nos lleva a nosotros entonces a el análisis filológico del Brit Hadashah. Ojo, y una vez más lo repito, cuando decimos Brit Hadashah, no nos estamos refiriendo a un libro que hoy en día se presenta como un nuevo pacto. Y miren, ya este es el nuevo pacto ahora que hizo Hashem, y aquí está cierto personaje, y etcétera, etcétera. Nada que ver, Rabotai. Nada que ver. En el hebreo de la Torá, Hadash puede significar dos cosas fundamentales. Jorge Shalom, dos cosas fundamentales. El término Hadash en el hebreo bíblico, llamémoslo así pedagógicamente, puede significar dos cosas. Número uno, nuevo en sentido absoluto, de reemplazo. Hadash puede ser nuevo. Ejemplo, este reloj no es nuevo, es viejo. Pero la persona dice, me compré un reloj Hadash, un reloj nuevo. Lo cambié por otro. Vamos a ver, aquí está el de mi hijo. Lo cambié por otro. ¿Najón? Pero no se está refiriendo a esto. Presten atención. Pero también el término Hadash puede significar renovado. Es decir, Hidush. Es decir, el concepto talmúdico de innovación dentro del marco existente. Es decir, cuando uno está estudiando algo, uno dice, tengo un hidush. No es que tengas algo nuevo, sino tengo un hidush, tengo algo renovado que me llegó en este momento de lo que estamos estudiando. Se renueva de esta manera, lo estoy viendo con claridad, lo estoy viendo de una manera mejor. Eso es hidush, y también viene de hadash. Interesante, ¿no? Y esos dos términos, ¿cuáles fueron los que se utilizaron? Entonces, los mefarshim, los comentaristas, ante esta ambigüedad, ellos la resuelven de esta manera. Tengo una idea nueva, seguro. No es Hadash en el sentido de reemplazo. Porque si sería Hadash en el sentido de reemplazo, entonces se utilizaría Jalifá. Sino que dice Hidush en el sentido de renovación. It had should. Así se dice.
Estamos comprendiendo ahora lo que está refiriéndose el profeta Yirmiyahu cuando tuvo esa revelación de Boregolán y cuando dice, haré un Brit Hadash, un pacto nuevo. Es decir, voy a hacer con ustedes un Hidush, una renovación del pacto. No es porque el pacto antiguo, llamémoslo de manera pedagógica, esté mal. No es así. Ley Hadesh, ciertamente, querido. Entonces, el sujeto del cambio que está hablando ahora el profeta Yirmiyahu, si nosotros leemos la profecía de él, el sujeto del cambio es el corazón de Am Israel. En el versículo 33 o en el 32, según algunas numeraciones, establece, pondré mi Torah en sus entrañas y las escribiré en sus corazones. Y fíjense algo, el sujeto del cambio no es la Torah. El sujeto del cambio no es la ley, no son los juquín, no es nada de eso, sino que el sujeto del cambio fue el corazón de Am Israel. El corazón Lev Ha'adam, el corazón del hombre, de Israel. Estamos ahora viendo mejor el rompecabezas que estamos armando, el gran puzzle que está delante de nosotros. Vamos a leer un poco qué nos ponen aquí. Aparte sería antitorá si fuese que va a cambiarlo. Seguro, lo antiguo será lo nuevo toda la vida porque ellos no llevan ningún... ¿Cómo? Lo antiguo será lo nuevo toda la vida porque ello nos lleva a una vida nueva. Pues sí. Entonces, ¿cuál es la síntesis de los Rishonim? La tradición exegética judía, eventualmente y evidentemente, que es lo que estamos estudiando, no dentro de otro contexto de otras religiones, esa exegética judía es unánime en que el cambio no es la Torá, sino el receptor. No son los misbot, jukim, mishpatim, sino el lev ha'adam, el corazón del hombre, el corazón de Am Israel. De manera tal, Rabotai, que nosotros tenemos una perspectiva que nos enseñan nuestros mefarshim y por supuesto también tenemos los autores. La perspectiva que nos dice Rashi, el gran comentarista clásico de la Torá, Rabbi Shlomo Isaki, él dice, el Brit Hadashah se refiere a la era mesiánica, cuando el Yeser Hará será erradicado totalmente. A eso enseña Rashi. El Radak, Rabbi David Kimchi, nos dice, el cambio de ese Brit Hadashah es el corazón de Am Israel. Pero la Torá siempre permanecerá. No será una nueva Torá, ni nada por el estilo. Oma, shalom, shalom, shalom. Nachmanides, el Rambán, nos dice, la transformación es la eliminación del Yeser Hará, la inclinación al mal que causaba la ruptura del primer pacto. Pedagógicamente, llamémoslo así. ¿Ok? Y Mesra Rabbi Abraham Ben Meir dice, el énfasis en la continuidad textual y gramatical de este pasaje ciertamente es la transformación de Am Israel hacia la Torá. El Sforno, Rabbi Obadia Sforno dice, la Torá pasará de ser un conocimiento externo a una naturaleza internalizada, incluso como enseña la Hasidut. El Rambán, la gran luminaria de Am Israel, todos estos grandes luminarias, Maimónides, dice, principio absoluto, no hay cambio en la Torá, no hay reemplazo en ningún sentido. De manera tal, Rabotai, que tenemos que también ver un punto interesante, y este punto interesante es el Midrash, el Midrash y Talmud, lo cual nos habla de una transición interna. De manera que las fuentes rabínicas
nuestras fuentes rabínicas, la Torá Shebe'al Peh, muestran un patrón consistente, no inconsistente. Y una vez más le digo, nosotros nos basamos en las enseñanzas de Jajamim, porque es una tradición que ha venido de los tiempos de Moshe Rabenu. Hay una discusión que dicen ha sido alterada, otros dicen es inalterable, etcétera, etcétera. No es el tema de estudio del día de hoy, ¿no? Pero hay una tradición que se ha mantenido en nuestro pueblo por muchos siglos. Consecuentemente, las fuentes rabínicas muestran un patrón consistente. Número uno, de externo a interno. El Midrash Teilín enseña que la Torá será puesta en el corazón, en contraste con las tablas de piedra que eran externas. Está diciendo, ciertamente se dio una Torá que era visual, se dio una Torá que era palpable, pero esa Torá, Am Israel tenía que hacerla interna dentro de cada uno de ellos, en lo particular y en lo general. Perdieron esa conexión con esa Torá interna por el Eta Egel. Esa transgresión del Eta Egel marcó un antes y un después. Lama, ¿por qué? Porque enseñan los Mefarshim que cuando Kelal Israel estaba recibiendo la Torá, se estaba preparando para recibir la Torá, ellos alcanzaron el nivel espiritual de Adán Arishon antes de cometer la transgresión que cometió en el Gan Eden. Alcanzaron el nivel máximo de la Kedushá, pero al mismo momento desapareció. Increíble, ¿no? Increíble. Emma, shalom. Llegaste tarde, un poquito. Pero no te preocupes, esto queda grabado y lo puedes ver en YouTube. Número 2, de esfuerzo a naturaleza. Vaikra Rabá describe el tránsito de esforzarse en la Torá a una internalización futura donde el estudio de la Torá será totalmente natural. No es simplemente, como dice Rabenu Hakadosh, cumplir una misvá por cumplirla. No es simplemente cumplirla de una manera que está establecida. Voy y rezo Shaharit, voy y rezo Minjá, voy y rezo Arví, me coloco tefilín porque ni modo, tengo que hacerlo. Estoy obligado a hacerlo. No está hablando de ese sentido. Vaikra Rabá nos está diciendo, hay que hacerlo que sea parte natural de nosotros. Esforzarnos en que sea una internalización en cada uno de nosotros en todos los sentidos. Así como cuando respiramos. O dígame alguien, ¿quién se cansa de respirar? ¿O qué persona dice, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de respirar y como no tengo ganas de respirar, no respiro. ¿Quién dice eso? Si no respiras, ¿qué pasa con la persona? Hasta la vista, baby. ¿Sí o no? Respirar es natural. Y en el mismo sentido, nos está diciendo Vaikra Rabá, que eso es el tránsito de forzarse en la Torá a una internalización donde el estudio será natural. Seguro que nadie. Número 3, Limud. Limud veyeridá. Limud, estudio y unidad. O estudio y yeidá, conocimiento. El Talmud, Maseje Nedarim 38a, sugiere que la profecía de Irmiyahu apunta a un conocimiento directo que elimina la mediación pedagógica, características de la era del Mashiach. ¡Wow! Hasta aquí está metido el Mashiach, tanto que anhelamos que venga pronto. Rabotai, todo esto está interesante que estamos estudiando. Pero ¿qué dice el misticismo judío? ¿Qué dice la Hasidut referente a esto? Rabotai, Shalom, corazón de león. Ricardo, corazón de león. El Zohar HaKadosh formula el principio central. Dice, Israel, la Torá y el Santo bendito son uno. Ellos son uno. Y esto implica
que el pacto, al ser una manifestación de esta unidad, no puede ser anulado o cambiado, solo puede ser revelado en mayor profundidad. Y el Zohar HaKadosh, el Arizal, nos enseña que la revelación que tuvo, la profecía, la visión que tuvo Irmiyahu se refiere a eso, a una Torah revelada en el corazón de Am Israel, a una renovación de esas lujot que se partieron cuando Moshe vio que Kelal Israel estaba en el Eta Egel cometiendo esa transgresión y las partió. Se habla de la restauración de ese pacto como tal, de ese primer pacto. De una manera pedagógica lo digo. Siendo así, aquí tocamos un punto delicado. No enseño Cábala, pero hay un punto que la Cábala introduce, la distinción entre Penimiut HaTorah, es decir, la esencia interna de la Torah y su aspecto externo. De manera que el Brit Hadashah es el Gilui. El Brit Hadashah, la revelación que tiene el profeta Irmiyahu de un Brit Hadashah con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, es un Gilui, una revelación de esa penimiut, de esa esencia interna de la Torah. Es decir, la Torah del Yeser Atov, la Torah de la inclinación al bien que influirá naturalmente en todo Kelal Israel. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, Rabotai! Ya llevamos aproximadamente 56 minutos. Vedrat Hashem, Rabotai, mañana vamos a seguir estudiando referente a lo que es este nuevo pacto, el pacto de Irmiyahu, el pacto que vio Irmiyahu, ese Brit Hadashah. Y vamos a centrarnos en lo que dicen los Aharonim, con la sistematización filosófica. Vamos a ver una vez más al Maharal de Praga, lo que él escribió en el Netivot Haolam. ¿A qué se refiere? Ya vimos una parte del Netivot Haolam, pero vamos a ver los Aharonim, cómo ellos desenvuelven todo esto para nosotros tener mucha más claridad de lo que es la Sedaká, que fue en el Sinaí, de lo que es en el futuro, ese Brit Hadashah que representa también un gesed y una bondad. Vamos a ver cómo el Ranjal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, esa gran luminaria, otra gran luminaria de nuestro pueblo, nos ilustra y nos habla referente a este tema. Todo eso, Bezrat Hashem, vamos a estar viéndolo mañana. Como siempre les digo, por favor no se retiren. Le voy a poner una melodía linda, suave, hermosa, para darle un consejo de Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Nachman Mibreslev, del día de hoy. Voy a buscar la música, no se vayan, por favor. Un momentito, les pongo la música, la escuchamos un ratito y les doy la enseñanza de Rabbi Nachman. תפילה לעני כי הטוב
ולפני השם ישפוך סליחות. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך סליחות. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך סליחות. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך סליחות. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. Bueno, Rabotai, dice Rabbi Nachman de la siguiente manera. Está escrito en su Sefer Sabiduría lo siguiente. Muy grande y precioso es el mérito de ayudar y cubrir las necesidades de un verdadero sadik. Esto puede comprenderse a través de una parábola. Había una vez un padre y un hijo que la vida había separado durante mucho tiempo. Cada uno anhelaba volver a encontrarse con el otro. Por fin, un día el padre decidió ir a visitar a su hijo. Al mismo tiempo, el hijo decidió también ir a ver a su padre. Comenzaron a viajar uno hacia el otro y a medida que se iban acercando más, crecía su anhelo. Continuaron viajando el uno hacia el otro hasta que solo unas pocas millas los separaba. El padre comenzó a sentir un anhelo muy grande por su hijo y comprendió que no sería capaz de soportar semejante tensión durante los próximos pasos. También el hijo sintió que no podría contener su emoción de continuar. Durante las últimas millas sería superado por ello y podría llegar a morir. Ambos decidieron dejar de lado su impaciencia y anhelo y sacarlos esos pensamientos de sus mentes. En ese preciso momento, un cochero pasó por allí y llevó al hijo rápidamente hacia su padre. Imaginen la tremenda alegría que ese cochero le proporcionó al padre y a su hijo. El Sadik es como un hijo de Hashem, pero existe una barrera que lo separa de su padre. Hashem siente un gran anhelo por el Sadik, tal como el Sadik anhela retornar y estar cerca de Boreolam. Sigue diciendo: continuamente están acercándose el uno al otro, hasta llegar a un punto en que solo los separa una muy corta distancia. Su anhelo es tan grande que ambos comprenden que no podrán soportarlo. Ambos deciden entonces alejar de su espíritu semejante anhelo. Hashem dice: ¿es esta mi única tarea? ¿No tengo acaso muchos mundos? Y también el Sadik dice: ¿es este anhelo mi único deber? ¿No tengo acaso otras muchas maneras de servir a Boreolam, tales como el talet y los tefilín y otras mitzvot? De manera que ambos deciden dejar de lado su anhelo. En ese preciso instante pasa un judío conduciendo un carro. Le trae al Sadik sus medios de subsistencia
y por lo tanto lo acerca a Hashem. Pues el tzadik come para satisfacer su alma. Este es el concepto de Yeshayahu 58:11. Él dará satisfacción a tu alma con esplendor. Gracias a los medios de subsistencia apartados por el judío, el tzadik come y alcanza las luces del esplendor. Y este esplendor hace que se desvanezca la barrera, permitiendo así que el tzadik se acerque a Boregolán. Por lo tanto, la persona que tiene el mérito de ser el sostén financiero de un verdadero tzadik es responsable de la inmensa alegría del tzadik cuando éste logra acercarse al creador del universo. Una parábola hermosa que nos enseña Rabbi Nachman referente a lo que es darse de acá a los tzadikim. Rabotai, que tengan todos una linda tarde. Los que se encuentran en Latinoamérica, Centroamérica, para los que estamos aquí en Israel, unas buenas noches, todo lo mejor para ustedes. Por favor, sigan clamando por nosotros, que no sigan enviando cohetes a las 12 de la noche porque estamos cansados, tenemos que pararnos, salir corriendo, a ir al búnker, etcétera, etcétera. Y a veces nos paramos casi que sonámbulos, pero Hashem nos guarda. Muchísimas gracias por conectarse, un fuerte abrazo, gracias por los incentivos que enviaron, todo lo mejor para ustedes, muchas bendiciones para sus familias también, cuídense siempre, todo lo mejor, nos vemos mañana, Bezrat Hashem, si no hay cambio.